La vida a menudo nos lleva por caminos que nos hacen cargar con pesos pesados, sentimientos de culpa, arrepentimientos y las sombras de nuestro pasado. Pero como cristianos, tenemos una promesa maravillosa que nos recuerda que podemos dejar todo eso atrás y abrazar la gracia divina que nos libera. La gracia de Dios no es solo una palabra hermosa, es una verdad transformadora que nos libera de las cadenas de la culpa y nos permite vivir con un corazón puro y renovado. Imagina por un momento cómo sería vivir sin la opresión del pasado, sin los errores que cometimos, las fallas que nos persiguen o los recuerdos que insisten en hacernos sentir indignos. Eso, amigos míos, es el poder de la gracia de Dios. Es la certeza de que no importa lo que hayamos hecho, el Señor nos perdona y nos limpia de todo pecado. Y lo más importante, Él nos ofrece una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Cuando hablamos de la gracia, muchos la ven como un concepto abstracto, algo que parece lejano o inaccesible. Pero la verdad es que está a nuestro alcance en todo momento. La gracia es Dios acercándose a nosotros, incluso cuando sentimos que no la merecemos. Es la manifestación del amor de Dios que se extiende hasta los lugares más oscuros de nuestra alma para liberarnos. En los Evangelios, vemos cómo Jesús constantemente extendió su mano hacia los que estaban perdidos, hacia aquellos a quienes la sociedad consideraba indignos. Él curó a los leprosos, perdonó a los pecadores y dio nueva vida a los que estaban atados por el pasado. La gracia de Dios se revela cuando Él elige no juzgarnos con los mismos ojos que usa el mundo, sino con ojos de perdón y amor incondicional. En Efesios 2, 8, 9 está escrito: «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». Esto significa que no hay nada que podamos hacer para merecer esta gracia. No importa cuán duro lo intentemos, no podemos pagar el precio por nuestro perdón. La gracia de Dios nos es dada gratuitamente para que, por medio de ella, podamos ser verdaderamente libres. Y es esta libertad que viene de la gracia la que nos permite mirar nuestro pasado sin el peso de la culpa. Todos hemos cometido errores, hemos fallado en nuestro caminar con Dios y a menudo hemos sido nuestros peores enemigos. Pero la buena noticia es que la gracia de Dios borra el pasado. Cuando nos arrepentimos genuinamente, Él nos perdona completamente. Y cuando somos perdonados, somos liberados de las cadenas de la culpa que intentan atarnos. Es interesante observar cómo a menudo somos los que más nos condenamos. Hemos sido perdonados por Dios, pero seguimos insistiendo en cargar el peso de la culpa, como si fuera necesario para nuestra redención. La verdad es que el perdón de Dios es completo y no necesitamos cargar con el peso del pasado. Jesús ya pagó el precio por nosotros en la cruz y Él nos ofrece libertad. Hoy te invito a reflexionar sobre esto. ¿Has estado viviendo como alguien que ya ha sido perdonado o aún te sigues castigando por los errores que cometiste? ¿La gracia de Dios ha llegado a tu corazón? El Señor quiere que vivas en libertad, sin el peso de la culpa, sin las cadenas del pasado y con la certeza de que en Cristo eres una nueva creación. En este momento, permítete experimentar el perdón de Dios y siente su abrazo de gracia envolviéndote. Libérate de la condena que tú mismo has impuesto sobre tu vida. El amor de Dios es más grande que cualquier error, y Él está listo para perdonarte y darte un nuevo comienzo. Ahora, es importante entender que la verdadera libertad viene cuando aceptamos genuinamente la gracia de Dios. Aceptar el perdón divino no significa solo reconocer que hemos sido perdonados, sino también permitir que ese perdón transforme la manera en que nos vemos a nosotros mismos. Cuando te miras en el espejo, ¿qué ves? ¿Ves a una persona llena de fallas y errores? ¿O ves a alguien que es amado, perdonado y redimido por un Dios que te llama por tu nombre? Muchas veces, el perdón de Dios nos es ofrecido, pero no logramos reconocer nuestra propia transformación. Esto ocurre porque, en el fondo, todavía tenemos una visión distorsionada de quiénes somos. El pecado y las fallas del pasado nos hacen vernos a nosotros mismos con desprecio,
como si nunca pudiéramos vivir en plenitud. Pero Dios, en su gracia, nos ve de manera diferente. Él nos ve como sus hijos amados, completos en Cristo y con una nueva identidad. En 2 Corintios 5:17, la palabra de Dios nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto significa que, cuando nos entregamos a Cristo, todo nuestro pasado es borrado y comenzamos un nuevo camino. No importa lo que hayamos hecho o dejado de hacer, en Cristo tenemos la oportunidad de empezar de nuevo, de ser renovados. Sin embargo, muchas personas todavía viven como si estuvieran atadas al pasado, como si las cosas viejas tuvieran el poder de definir su presente. Esto puede ser un gran obstáculo en nuestra caminata cristiana, ya que nos impide vivir el propósito que Dios tiene para nosotros. La gracia de Dios no es un periodo de gracia en el que solo esperamos la salvación, sino que es un poder transformador que nos lleva a vivir de manera diferente, con valentía y fe. Pero ¿cómo podemos vivir esta nueva vida? ¿Cómo podemos abrazar esta gracia sin dejar que los restos del pasado nos lastimen? Primero, debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Dios nos perdonó y también necesitamos perdonarnos. No podemos vivir en libertad si seguimos aferrados a nuestra propia culpa. El perdón no siempre es fácil, especialmente cuando sentimos que no lo merecemos. Pero es precisamente en ese momento, cuando sentimos que no lo merecemos, que la gracia de Dios brilla con más intensidad. Jesús, cuando le preguntaron sobre el perdón, nos enseñó en Mateo 18, 21, 22, a perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Esto no significa solo perdonar a los demás, sino también perdonarnos a nosotros mismos, constantemente, cada vez que la culpa trate de dominarnos. Esto no es una señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual, porque reconocer que hemos sido perdonados y aceptar el perdón de Dios es uno de los mayores actos de fe. Además, es importante entender que la gracia de Dios no es una licencia para vivir como queramos, sino un llamado a vivir una vida transformada. La gracia no nos da permiso para seguir viviendo en pecado, pero nos capacita para vivir de una manera que agrada a Dios. La gracia nos impulsa a vivir una vida de santidad, no porque necesitemos ganarnos el amor de Dios, sino porque, al abrazar su gracia, nuestra respuesta natural es querer vivir de acuerdo con su voluntad. La gracia de Dios nos enseña a caminar en novedad de vida, con la conciencia de que somos sus hijos, no por méritos propios, sino por su bondad y misericordia. Cuando aceptamos este amor incondicional y perdón, nuestra vida se convierte en una expresión de gratitud hacia Dios. En Romanos 6:14 leemos: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es el poder que nos libra del pecado y nos da la fuerza para vivir de una manera que agrada a Dios. En lugar de estar consumidos por los errores del pasado, estamos llamados a vivir con esperanza en el presente y confianza en el futuro. La gracia de Dios no es solo una carta de liberación del pasado, sino una llave que abre puertas hacia un futuro lleno de promesas. Podemos mirar hacia el mañana con esperanza, sabiendo que Dios estará con nosotros, guiando nuestros pasos, y que su gracia siempre será suficiente. Hoy, querido hermano o hermana, pregúntate: ¿estoy viviendo como alguien que ya ha sido perdonado o aún me estoy castigando por los errores que cometí? La respuesta a estas preguntas puede encontrarse en la fe que ponemos en Cristo. Él es el único que puede quitar los pesos de nuestro corazón y darnos una vida nueva, llena de esperanza y propósito. Ahora que entendemos el poder transformador de la gracia, es esencial reflexionar sobre lo que realmente significa vivir libres del pasado. Muchas veces nos sentimos prisioneros de nuestros recuerdos, como si estuviéramos cargando con un peso invisible que nos impide avanzar. Sin embargo, la gracia nos permite dejar ese peso atrás y vivir con un propósito renovado. En Filipenses 3:13-14, Pablo nos enseña una valiosa lección. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado,
Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Este pasaje nos recuerda que, aunque el pasado es parte de nuestra historia, no necesita definir nuestro futuro. La gracia nos da la libertad de mirar hacia adelante, con los ojos puestos en las promesas de Dios. Vivir con el pasado atado a nuestra mente puede ser paralizante. Podemos sentir que siempre estamos intentando pagar por los errores cometidos, sin nunca encontrar paz. Sin embargo, la gracia viene a liberarnos de ese ciclo. Ya no se trata de lo que hicimos mal, sino de lo que Dios ha hecho por nosotros. Él ya nos perdonó y nos liberó del peso de la condena, y es este perdón el que nos permite vivir con ligereza, como personas renovadas en Cristo. A menudo, la mayor lucha que enfrentamos no es contra los demás, sino contra nosotros mismos. Somos nuestros mayores críticos. Esto ocurre porque a lo largo de los años hemos interiorizado la vergüenza y la culpa, haciéndolas parte de nuestra identidad. Pero Dios nos llama a abandonar esa identidad de pecado y a ponernos la identidad de hijos amados, lavados y justificados por la sangre de Jesús. En 1 Juan 1:9, la palabra de Dios nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos purifica, nos limpia de toda la suciedad del pasado y nos da una nueva oportunidad para vivir con integridad y pureza. Esto es lo que significa estar libres de la culpa y del pasado. La gracia no solo borra nuestros errores, sino que también nos hace nuevos en Cristo, listos para una vida de santidad. Tal vez estés pensando: ¿y qué pasa con los errores graves que cometí? ¿Y las elecciones que aún me atormentan? La buena noticia es que la gracia de Dios es suficiente para cubrir todos los pecados, no importa lo grandes o pequeños que sean. Dios no hace distinciones entre pecados. Él perdona y borra todo, sin excepción. Cuando miramos la cruz, vemos el pago por todos nuestros pecados. Jesús no murió por algunos, sino por todos. Su sacrificio fue completo y efectivo para nuestra salvación. Aceptar este perdón total es un paso importante para vivir libres de la culpa. Ya no tenemos que cargar con un peso que Jesús ya cargó por nosotros. Y al vivir esta libertad, estamos llamados a perdonar a los demás de la misma manera en que hemos sido perdonados. El perdón de Dios en nuestras vidas debe reflejarse en nuestras acciones. Debemos extender la gracia a aquellos que nos han herido, tal como Dios lo ha hecho con nosotros. En Mateo 6:14-15, Jesús nos dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es esencial no solo para nuestra relación con Dios, sino también para nuestra paz interior. Cuando perdonamos, no solo liberamos a los demás, sino también a nosotros mismos de la prisión del rencor y la ira. La gracia de Dios nos llama a vivir en libertad, pero también nos llama a ser agentes de esa libertad en el mundo. Cuando perdonamos, extendemos la gracia que hemos recibido y nos convertimos en canales de paz y restauración. Vivir sin culpa es entender que fuimos creados para ser libres en Cristo, libres para amar, perdonar y vivir con propósito. Hoy más que nunca es el momento de reflexionar sobre esto. ¿Has abrazado plenamente la gracia de Dios? ¿O aún estás atado a las cadenas del pasado? Si todavía cargas con la culpa, es hora de dejarlo ir. Jesús ya pagó el precio por tu libertad. Acepta la gracia que Él te ofrece y vive la vida abundante que Él ha preparado para ti. A medida que avanzamos en este camino de gracia, debemos entender que la verdadera transformación ocurre cuando abrazamos y vivimos esta gracia diariamente. La gracia de Dios no solo nos libera de nuestro pasado, sino que nos capacita para vivir con una nueva identidad basada en quién somos en Cristo. Esta es la clave para dejar el pasado atrás, entender quiénes somos en Cristo y vivir según esa verdad.
En 2 Corintios 5:21, la palabra de Dios nos enseña: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cuando aceptamos a Cristo, estamos revestidos de su justicia, y esta justicia nos permite vivir sin temor a la condena. El peso de la culpa, la vergüenza y el arrepentimiento ya no deben dominar nuestras vidas. Ahora estamos justificados, no por nuestras obras, sino por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz. Vivir como una nueva creación en Cristo significa que nuestra vida ya no está definida por nuestros errores, sino por la gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. La gracia de Dios no es un período de gracia en el que solo esperamos la salvación, sino que es un poder transformador que nos llama a vivir de manera diferente. Nos capacita para vivir con valentía, esperanza y confianza en el plan de Dios para nuestras vidas. Pero, ¿cómo podemos vivir plenamente en esta gracia? ¿Cómo podemos abrazar esta nueva vida sin dejar que la culpa y el peso de nuestro pasado nos detengan? Primero debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Dios nos perdonó y también debemos perdonarnos. No podemos vivir en libertad si seguimos aferrados a nuestra propia culpa. El perdón no siempre es fácil, especialmente cuando sentimos que no lo merecemos. Pero es precisamente en ese momento, cuando sentimos que no lo merecemos, que la gracia de Dios brilla con mayor intensidad. Jesús, cuando le preguntaron sobre el perdón, nos enseñó en Mateo 18, 21, 22, a perdonar no solo 7 veces, sino 70 veces 7. Esto significa que el perdón no solo es para los demás, sino también para nosotros mismos. Perdonarnos a nosotros mismos es un proceso continuo, una decisión constante de liberar la culpa y la vergüenza que intentan atarnos. Es una declaración de fe de que el perdón de Dios es suficiente y que no necesitamos vivir con el peso del pasado. Además, es importante entender que la gracia de Dios no es una licencia para vivir como queramos, sino un llamado a vivir una vida transformada. La gracia no nos da permiso para seguir viviendo en pecado, pero nos capacita para vivir de manera que agrada a Dios. La gracia nos impulsa a vivir una vida de santidad, no porque necesitemos ganarnos el amor de Dios, sino porque, al abrazar su gracia, nuestra respuesta natural es querer vivir de acuerdo con su voluntad. La gracia de Dios nos enseña a caminar en novedad de vida, con la conciencia de que somos sus hijos, no por méritos propios, sino por su bondad y misericordia. Cuando aceptamos este amor incondicional y perdón, nuestra vida se convierte en una expresión de gratitud hacia Dios. En Romanos 6:14 leemos: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia es el poder que nos libra del pecado y nos da la fuerza para vivir de una manera que agrada a Dios. En lugar de estar consumidos por los errores del pasado, estamos llamados a vivir con esperanza en el presente y confianza en el futuro. La gracia de Dios no es solo una carta de liberación del pasado, sino una llave que abre puertas hacia un futuro lleno de promesas. Podemos mirar hacia el mañana con esperanza, sabiendo que Dios estará con nosotros, guiando nuestros pasos, y que su gracia siempre será suficiente. Hoy, pregúntate: ¿estoy viviendo como alguien que ya ha sido perdonado, o aún me estoy castigando por los errores que cometí? La respuesta a estas preguntas puede encontrarse en la fe que ponemos en Cristo. Él es el único que puede quitar los pesos de nuestro corazón y darnos una vida nueva, llena de esperanza y propósito. A medida que avanzamos en este camino de fe, el mayor desafío puede ser mantenernos firmes en la verdad de la gracia, especialmente cuando las circunstancias de la vida nos hacen cuestionar nuestro valor. En tiempos de dificultades, pérdidas o fracasos, es natural que nuestra mente regrese al pasado, trayendo vergüenza y recuerdos de nuestros errores. Pero en esos momentos, debemos recordar que la gracia de Dios no depende de las circunstancias, sino de su bondad inmutable. En 2 Timoteo 1:9, Pablo nos recuerda:
Él nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por lo que nosotros hayamos hecho, sino por su propósito y gracia. La gracia que hemos recibido no se basa en lo que hemos hecho o dejado de hacer. Es un regalo de Dios, dado a nosotros según su voluntad. Esto nos libera de la presión de ganar el favor de Dios, porque Él ya nos ha dado todo lo que necesitamos a través de Cristo. Incluso cuando las situaciones de la vida intentan convencernos de que no somos dignos, la gracia de Dios nos asegura que, en Cristo, somos amados, aceptados y llamados a un propósito eterno. No importa dónde hemos estado o lo que hemos hecho, Dios nunca cambia su amor por nosotros. Su gracia es suficiente para cualquier circunstancia y puede transformar cualquier situación. Es importante entender que la gracia no es solo para los momentos de facilidad, sino especialmente para los tiempos de tribulación. Cuando enfrentamos desafíos, la gracia de Dios se vuelve aún más evidente en nuestras vidas, ya que es la gracia la que nos da fuerzas para seguir adelante. La gracia nos capacita para superar obstáculos, soportar dificultades y seguir caminando, incluso cuando sentimos que no podemos más. Cuando pasamos por tribulaciones, debemos recordar las palabras de Pablo en 2 Corintios 12:9. Pero él me dijo: «Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. La gracia de Dios no solo nos sostiene, sino que se revela de manera más poderosa cuando somos débiles, cuando reconocemos nuestra dependencia de Dios. Su gracia se hace más evidente en nuestras vidas. Es en nuestra debilidad que experimentamos su poder y consuelo. La gracia no elimina los problemas, pero nos da la fuerza para enfrentarlos con fe y esperanza. Vivir en gracia también significa confiar en la sabiduría de Dios en cada situación. A menudo tratamos de resolver todo con nuestras propias fuerzas y entendimiento, pero la gracia nos enseña a confiar que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos reconócelo, y Él enderezará tus veredas». La gracia de Dios nos llama a confiar plenamente en su guía y sabiduría, incluso cuando no entendemos las razones detrás de los desafíos que enfrentamos. Vivir en gracia también significa vivir con gratitud. Cuando comprendemos cuánto hemos sido perdonados, nuestra respuesta natural es la gratitud. La gracia de Dios nos enseña a ser agradecidos por las pequeñas cosas, a reconocer su bondad en cada parte de nuestras vidas. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta o en las dificultades que enfrentamos, comenzamos a darnos cuenta de cuán ricos somos en Cristo, y eso nos lleva a una actitud constante de agradecimiento. En 1 Tesalonicenses 5:16-18, la Biblia nos instruye: «Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». La gracia nos llama a ser agradecidos en todo, sabiendo que Dios está en control y que Él siempre es bueno. La gratitud es una forma poderosa de responder a la gracia de Dios en nuestras vidas, porque cuando damos gracias, reconocemos su bondad y fidelidad. Vivir bajo la gracia significa ser más generosos. Cuando entendemos cuán generoso ha sido Dios con nosotros, no podemos evitar reflejar esa generosidad en nuestras propias vidas. La gracia de Dios nos enseña a dar sin esperar nada a cambio, a servir a los demás con un corazón puro y a extender la mano a aquellos que están en necesidad. Esto se puede manifestar de diversas maneras, a través de actos de bondad, palabras de ánimo o incluso apoyo material para aquellos que están luchando. En 2 Corintios 9:8 leemos: «Y Dios puede hacer que abunde en vosotros toda gracia, para que teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abundéis para toda buena obra». La gracia de Dios nos capacita para ser generosos, pues Él nos da todo lo que necesitamos para vivir abundantemente. Cuando vivimos conforme a la gracia,
nuestras acciones se convierten en una expresión de su amor y generosidad. Vivir en gracia también nos enseña a practicar el perdón constantemente, no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Como mencionamos anteriormente, la gracia de Dios nos perdona completamente e incondicionalmente, y esto debería motivarnos a perdonar a los demás tal como Dios nos ha perdonado. Pero más allá de eso, necesitamos aprender a perdonarnos a nosotros mismos. A menudo, el mayor obstáculo para vivir plenamente en la gracia de Dios es la falta de perdón propio. La culpa y el arrepentimiento pueden paralizarnos, pero la gracia nos libera de eso. Cuando Dios nos perdona, Él borra nuestro pasado y nos llama a seguir adelante. En Efesios 4:32 se nos instruye a ser bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Dios nos perdonó en Cristo. La gracia nos llama a practicar el perdón de forma continua, tanto con los demás como con nosotros mismos, permitiendo que la paz y la libertad de Dios reinen en nuestras vidas. El perdón no es opcional, es una consecuencia natural de quienes somos en Cristo y trae restauración y sanación. Vivir por gracia también significa que estamos dispuestos a abrir nuestro corazón a los demás, a acoger a los que están en dolor y a ser instrumentos de sanación en las vidas de quienes nos rodean. La gracia de Dios no es un llamado a vivir de manera egoísta, sino que nos llama a preocuparnos por el bienestar de los demás, a extender la mano a los caídos y a compartir la esperanza que hemos encontrado en Cristo. En Mateo 25:40, Jesús nos enseña que todo lo que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La gracia de Dios nos llama a actuar con compasión, y esto se refleja en la forma en que tratamos a los demás. Vivir por gracia nos convierte en agentes de cambio en el mundo, llevando luz, esperanza y amor donde quiera que vayamos. Al continuar reflexionando sobre vivir por gracia, nos damos cuenta de que la gracia no solo transforma nuestras vidas, sino que también nos capacita para reflejar esa transformación a los demás. Cuando abrazamos la gracia de Dios, comenzamos a ver a las personas que nos rodean de manera diferente. Ya no las vemos como enemigas o personas que nos deben algo, sino como individuos que, al igual que nosotros, son amados por Dios. La gracia nos permite perdonar a los que nos han herido, amar a los que son difíciles de amar y extender misericordia incluso cuando parece no merecerse. Esto es exactamente lo que hizo Jesús. Él no esperó a que fuéramos perfectos antes de extendernos hacia nosotros. Él no esperó a que limpiáramos nuestras vidas antes de mostrarnos misericordia. Al contrario, ofreció gracia cuando todavía estábamos perdidos en nuestro pecado. En Efesios 4:32, Dios nos llama a perdonarnos unos a otros, tal como Él nos ha perdonado en Cristo. Vivir en gracia significa que nos volvemos más perdonadores, más compasivos y más comprensivos. Cuando reflexionamos sobre cuánto nos ha perdonado Dios, nuestra respuesta debe ser naturalmente perdonar a los demás de la misma manera. El perdón no siempre es fácil, especialmente cuando hemos sido profundamente heridos, pero la gracia nos capacita para hacerlo. Perdonamos no porque los demás lo merezcan, sino porque Dios nos ha perdonado. Y al perdonar, nos liberamos de las cadenas del resentimiento y el rencor. La gracia de Dios también nos capacita para ser generosos con nuestro tiempo, nuestros recursos y nuestro amor. Así como Dios nos ha dado más de lo que jamás podríamos devolver, estamos llamados a dar generosamente a los demás. La gracia nos impulsa a vivir no para nosotros mismos, sino para los demás, mostrando el mismo amor, misericordia y compasión que hemos recibido de Dios. Se trata de ser una bendición para los que nos rodean, sirviendo a los demás con un corazón lleno de amor y gratitud. En 2 Corintios 9:7, Pablo escribe: «Cada uno dé según lo que haya resuelto en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre». La gracia nos hace dadores alegres porque reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios. Somos mayordomos de sus recursos y Él nos ha confiado para bendecir a otros en su nombre.
Vivir en gracia también nos enseña a extender misericordia a los demás, especialmente a aquellos que pueden no merecerla según los estándares mundanos. La misericordia es un elemento clave de la gracia, y Jesús nos enseñó a mostrar misericordia tal como Él nos ha mostrado misericordia. En Mateo 5:7 Jesús dice: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia». Cuando elegimos mostrar misericordia, reflejamos el corazón de Dios al mundo que nos rodea. A medida que seguimos abrazando la gracia de Dios, debemos reconocer que esta gracia no solo nos libera de la culpa, sino que también nos capacita para vivir plenamente en el presente y mirar hacia el futuro con esperanza. La gracia nos permite estar plenamente presentes en el momento, confiando en que el plan de Dios para nosotros se está desplegando exactamente como Él lo tiene previsto. Cuando vivimos en la gracia de Dios, nos damos cuenta de que no necesitamos ser perfectos por nuestra propia fuerza. No se espera que vivamos conforme a algún estándar inalcanzable por nosotros mismos. Al contrario, descansamos en la verdad de que la gracia de Dios cubre todas nuestras imperfecciones. Esta libertad de no tener que cumplir con un rendimiento nos permite vivir con un sentido de paz, sabiendo que somos amados y aceptados por Dios, no por nuestras obras, sino por su gracia. Vivir en gracia también significa que podemos mirar hacia el futuro con esperanza y expectativa. No importa los desafíos que enfrentemos, la gracia nos asegura que Dios está con nosotros en cada paso del camino. No estamos caminando esta jornada solos. En Romanos 8:28, Pablo nos recuerda: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». La gracia de Dios es suficiente para cualquier circunstancia, y Él seguirá obrando en nuestras vidas para cumplir su propósito, incluso cuando no podamos ver el camino por delante. Este entendimiento nos permite vivir sin miedo, sin ser paralizados por los errores del pasado o las incertidumbres del futuro. Podemos avanzar con confianza, sabiendo que la gracia de Dios es suficiente para todas nuestras necesidades. Al confiar en Él, podemos descansar en la seguridad de que Él proveerá lo que necesitamos para vivir conforme a su voluntad. Y eso nos trae paz. Vivir en gracia no significa que vivamos pasivamente. Por el contrario, nos capacita para tomar acción, para ser participantes activos en la obra que Dios nos ha llamado a hacer. La gracia no solo nos libera del pasado, sino que nos impulsa hacia el futuro con un sentido de propósito y urgencia. En 1 Corintios 15:10, Pablo dice: «Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo». La gracia de Dios obra en nosotros y a través de nosotros, capacitándonos para cumplir su llamado y propósito para nuestras vidas. Y mientras vivimos por gracia, estamos llamados a compartir esa gracia con los demás. La gracia de Dios no es algo que debemos guardar solo para nosotros. Es algo que debemos extender al mundo. En Mateo 28:19-20, Jesús encomienda a sus discípulos a ir y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todo lo que Él les ha mandado. Estamos llamados a compartir el mensaje de la gracia de Dios con los demás, mostrándoles el amor, perdón y esperanza que hemos encontrado en Cristo. Vivir en gracia significa vivir con propósito, alegría y libertad. Significa caminar con la confianza de que somos hijos de Dios, amados y redimidos por su gracia, y que tenemos un papel que desempeñar en su reino. No se trata de alcanzar el éxito según los estándares del mundo, sino de vivir de manera que traiga gloria a Dios y apunte a los demás hacia su gracia. Mientras reflexionamos sobre la gracia de Dios, reconocemos que esta gracia no solo nos cambia para el presente, sino que tiene un impacto eterno. La gracia no es solo para hoy, sino que nos prepara para la eternidad. A través de la gracia, no solo somos perdonados, sino que somos adoptados en la familia de Dios,
con la promesa de la vida eterna con Él. En Efesios 2, 6, 7 Pablo escribe: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia no solo es una realidad presente, sino una promesa futura. Es la garantía de que nuestros pecados son perdonados y de que tenemos un lugar preparado para nosotros en el cielo, donde experimentaremos la plenitud de la gracia de Dios para siempre. Esta esperanza de la gracia eterna es lo que nos sostiene a través de las luchas de la vida. Es lo que nos ayuda a seguir adelante cuando el camino se pone difícil y nos recuerda que nuestras dificultades actuales son temporales. Mientras enfrentamos dificultades en la vida, podemos aferrarnos a la promesa de la vida eterna y a la gracia que se nos revelará completamente cuando estemos con Cristo. En 2 Corintios 4:17, Pablo nos alienta: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La gracia nos permite vivir con esperanza, porque sabemos que no importa lo que suceda en esta vida, la gracia de Dios nos llevará a la eternidad con Él. No estamos viviendo para las cosas temporales de este mundo, sino para la gloria eterna que nos espera. La gracia que experimentamos ahora es solo un anticipo de la inconmensurable gracia que experimentaremos en el cielo. A medida que abrazamos la gracia de Dios, llegamos a entender que esta gracia es el fundamento de nuestra vida cristiana. Es el punto de partida, la fuerza que nos sostiene y el objetivo último de nuestra jornada con Cristo. La gracia nos permite vivir en libertad, perdonar, amar y servir a los demás con un corazón lleno de compasión y generosidad. Vivir en gracia significa vivir con un corazón de gratitud, constantemente conscientes de cuánto ha hecho Dios por nosotros. Significa reconocer que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y vivir en respuesta a ese regalo. En 2 Corintios 9:15, Pablo dice: gracias a Dios por su don inefable. La gracia de Dios es, de hecho, indescriptible. No hay palabras para expresar completamente la magnitud de su amor y misericordia. La gracia también nos llama a vivir con un sentido de responsabilidad. Como receptores de la gracia de Dios, estamos llamados a ser mayordomos de esa gracia, a compartirla con los demás y a vivir de una manera que refleje el amor y la misericordia que hemos recibido. No estamos para acumular gracia, sino para derramarla sobre los demás, tal como Dios la ha derramado sobre nosotros. En Gálatas 2:20, Pablo escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Vivir en gracia significa vivir para Cristo, permitiendo que su amor y misericordia fluyan a través de nosotros hacia los demás. Se trata de hacernos más semejantes a Él cada día, reflejando su amor y gracia en todo lo que hacemos. A medida que reflexionas sobre la gracia de Dios, recuerda que no es un evento único, sino un proceso continuo. La gracia de Dios es suficiente para cada circunstancia y nos llevará a través de cada desafío. Permite que esta verdad te impulse a vivir con esperanza, valentía y gozo, sabiendo que eres amado, perdonado y aceptado por Dios. Gracias por unirte a nosotros en esta reflexión sobre la gracia de Dios. Si este mensaje tocó tu corazón y deseas continuar siendo inspirado con contenido edificante, suscríbete al canal Aliento Divino USA y activa las notificaciones. Que la gracia de Dios esté contigo ahora y siempre.